Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión, bueno, seguimos hablando de los ácidos nucleicos. Ya hemos visto el ADN y en el vídeo anterior acabo de comenzar a describir lo que es el ARN, y en este vídeo voy a intentar, bueno, el objetivo de este vídeo es dejar claro que es el ARN mensajero, ¿vale? Os dije ya en el vídeo anterior que el tema del ARN lo iba a dividir en tantos vídeos como tipos de ARN hay, ¿vale? Para que, bueno, pues para intentar que queden más claros las características de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces, como digo, con el ARN mensajero, el primero de los ARN que vamos a ver, junto con el ARN de transferencia y con el ARN ribosómico, ¿vale? Bien, se llama así el ARN mensajero, lleva ese nombre, porque las cadenas que se forman por la transcripción de un gen que contenía la información, ¿vale?, para la síntesis de la proteína, da lugar a un ARN, ¿de acuerdo? Es decir, son las cadenas de ARN que se forman por la transcripción de un gen que contiene toda la información necesaria para que después, posteriormente, se lleve a cabo la síntesis de proteínas que se realizará por el proceso de traducción. Acordémonos entonces lo que era la transcripción, que era la copia o el paso del ADN al ARN correspondiente, al ARN complementario, teniendo en cuenta la complementariedad de las bases y teniendo en cuenta que el ARN contiene uracilo en su estructura y no contiene timina, ¿vale? Entonces, como digo, una vez realizada la transcripción, ¿vale?, se forma el ARN mensajero, y es el que contendrá toda la información para llevar a cabo la síntesis proteica, ¿de acuerdo? El ARN se formaba en el núcleo y posteriormente pasaba al citoplasma, ¿vale? Fijaos que lo que también os tiene que quedar claro es que no todos los genes, porque decíamos que el gen era el lugar donde se producía el paso del ADN al ARN, es decir, la transcripción, ¿no? O sea, eso ocurría en el gen, pero tenéis que saber que no todos los genes tienen información para llevar a cabo la síntesis proteica. Es decir, hay algunos que van a actuar solo como molde para la formación de moléculas de ARN de transferencia o ARN ribosómico, ¿vale? Entonces, como sabéis, y ya hemos dicho, cada proteína va a estar formada por una o por más cadenas peptídicas, y la secuencia de aminoácidos de cada cadena peptídica está determinada por la secuencia de bases de un gen del ADN. Es decir, en función de cómo se lleve a cabo, cómo sea la secuencia de bases del ADN, así será la secuencia complementaria del ARN, y por lo tanto así será también la secuencia de aminoácidos de la cadena peptídica. Deciros también que cada cadena de ARN mensajero, una vez que se forma en el núcleo, va a pasar al citoplasma de la célula, y aquí es donde se va a asociar a los ribosomas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los ribosomas son los orgánulos celulares donde se va a llevar a cabo la síntesis de la proteína, la síntesis de las cadenas peptídicas que darán lugar a las proteínas. Los aminoácidos, por lo tanto, que forman estas cadenas y en el orden en el que se encuentren, vienen determinados, ¿por qué? Por la secuencia de las bases del ARN mensajero. Y la secuencia de las bases del ARN mensajero es una copia de la secuencia de bases del gen del ADN correspondiente donde se llevó a cabo la transcripción, ¿de acuerdo? Espero que se vaya entendiendo. Y por último, deciros que las cadenas de ARN transmiten, por lo tanto, toda la información genética que contiene el ADN, ¿vale?, localizado en el núcleo, y ahí irán a los ribosomas que se encuentran en el citoplasma, que es donde llevarán a cabo la síntesis proteica. Ahora podemos entender por qué el nombre de mensajero, porque lo único que hacen es transmitir la información, llevar la información del núcleo, es decir, del gen del ADN, pasando por por la
una vez que se produce la copia del ARN, la transcripción en ARN, llevan la información para que ahora en el citoplasma es donde se lleve a cabo la síntesis proteica, en base a la información que traen del gen correspondiente del ADN. La longitud de las cadenas del ARN mensajero va a depender, lógicamente, del número de nucleótidos que forma el gen, ¿vale? Y una vez finalizada la síntesis de la proteína, las cadenas de ARN mensajero se rompen en los nucleótidos correspondientes, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es entonces el vídeo sobre el ARN mensajero, ¿vale? Y como digo, voy a grabar un vídeo por cada tipo de ARN porque el objetivo es que entendáis bien los diferentes tipos y no mezclarlos, no asociarlos, porque haríamos el vídeo más largo y a lo mejor no se entendería, no quedaría del todo claro, ¿de acuerdo? Bien, pues como siempre, muchas gracias, espero que os sea muy útil este vídeo y gracias por estar ahí.